Buenos días, hermanos de Capilla de Fidelidad, el Señor les bendiga. Hoy vamos a estar reflexionando en el capítulo 3 de la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Pero antes de comenzar, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque eres bueno, porque eres misericordioso, porque has sostenido tu iglesia, Señor, a lo largo de la historia. Has cumplido tu palabra de que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y las puertas del Hades o de la muerte se han abierto para recibir a muchos, Señor, que han dado su vida por ti. Pero aquí estamos, Señor, aquí seguimos, fieles, firmes. Tu palabra ha estado dando el fruto por el cual salió, cumpliendo el propósito por el cual salió de tu boca. Permite, Señor, que la responsabilidad que tenemos en nuestra generación, en nuestra vida, podamos continuar haciendo tu voluntad, haciendo tu obra, Señor, llevando tu palabra, dando testimonio de ti, dándola a conocer, Señor, especialmente con nuestra forma de vivir. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en este capítulo, esta última parte de la carta realmente empieza en el versículo 13 del capítulo anterior, capítulo 2, y Pablo está animando a los hermanos a estar agradecidos, a estar firmes, a honrar al Señor por todo lo que les ha permitido vivir, por ser de los primeros cristianos, los primeros creyentes. Y el bosquejo para este capítulo 3 sería que la palabra de Dios sea glorificada y los hermanos afirmados, del versículo 1 al 5. Del versículo 6 al 10, esperamos al Señor sin dejar de trabajar. Y del 16 al 18, una bendición final. En la primera parte, Pablo pide que oren por ellos. Si finalmente, amados hermanos, les pedimos que oren por nosotros. Oren para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y sea honrado en todo lugar a donde llegue, así como cuando les llegó a ustedes. Está pidiendo oración, animándolos a orar en primer lugar por ellos, por Pablo y su equipo, para que ellos puedan seguir haciendo la labor del Señor, y que mientras ellos predican y hacen esta labor evangelística y misionera, la gente que reciba la palabra honrándola. ¿Y cómo se honra la palabra de Dios? Pues recibiéndola en el corazón y permitiendo que nos transforme, o sea, como la semilla que da fruto cuando se siembra en una buena tierra. También pide que oren para que sean guardados de la gente perversa y mala, porque no es de todos la fe, como dice la Reina Valera. Es importante, la oración siempre ha sido importante, siempre ha estado presente en la vida de la iglesia. Jesús prometió estar con cada creyente, con los discípulos, con nosotros, todos los días hasta el fin del mundo, y Él lo ha hecho, lo ha cumplido. Jesús dijo que iba a enviar a su Espíritu para que nos guiara a toda la verdad, para que nos diera poder, para que nos capacitara para ser testigos suyos. Lo hizo y sigue el Espíritu Santo haciendo esa labor en medio nuestro. Y es una bendición al mirar el paso de los años, cómo la palabra de Dios ha abundado y se ha difundido de una manera muy especial, especialmente hoy en día con los avances tecnológicos, con los celulares, con las aplicaciones. Y por darles un ejemplo, la aplicación YouVersion o la Biblia tiene más de 2.400 traducciones de la Biblia en aproximadamente 1.600 idiomas. Hablar de 1.600 idiomas es hablar casi de todos los idiomas que se hablan en el planeta. Hay algunos, obviamente, que son dialectos de una subcultura dentro de una cultura general o de una nación, que hay grupos étnicos que tienen idiomas. Aquí en Colombia tenemos varios grupos étnicos que hablan dialectos diferentes a nuestro idioma general, que es el español. Pero también se está haciendo un trabajo constante para que la palabra de Dios llegue a esos idiomas. Entonces hay mucha gente trabajando, mucha gente participando en este asunto, y eso es algo por lo cual podríamos orar. Cuando Pablo le pide a los tesalonicenses que oren para que la palabra de Dios sea difundida, han pasado 2000 años y es una oración que sigue vigente, porque sigue habiendo gente que necesita conocer la palabra de Dios en su propio idioma, y hay gente dispuesta para hacerlo. Entonces sigamos orando por esas personas que hacen esa labor de traducir, de difundir, de imprimir, de dar a conocer la palabra de Dios. Es curioso porque hoy en día hay mucho más acceso a la palabra de Dios, pero también eso no quiere decir que la gente honre la palabra de Dios. Entonces no solamente que se difunda, sino que sea bien recibida y que sea puesta en práctica. Hoy en día mucha gente tiene la Biblia en su celular
también la tiene impresa en su casa, pero no son muchos los que la leen constantemente o que la leen con un corazón que está dispuesto a reconocerla como la palabra de Dios, para convertirla en su norma de vida, en sus principios. Y entonces tenemos que orar para que eso sea así. No solamente que haya abundancia, que se difunda, sino que también sea recibida correctamente y que dé el fruto y que transforme las vidas. Pablo pidió oración para ser librados de los hombres perversos. Y hombres perversos siempre han habido. Hay personas que se han destacado porque son personas que tienen un alto perfil y que han destruido, que han tratado de destruir al pueblo de Dios a lo largo de la historia. Y la Biblia siempre ha sido vista como un problema para los líderes dictadores y que van en contra de los principios del respeto de la dignidad del hombre y del temor de Dios. Entonces quieren acabar con la Biblia y han tratado de destruirla, aniquilarla. En China, por ejemplo, hace unos 40 años, 45 años, el que tenía una Biblia era metido a la cárcel y confiscaban todas las Biblias, las quemaban, las destruían. Pero con el paso del tiempo, ahora China es el productor más grande de Biblias, de Biblias impresas. Y de ser un libro perseguido y confiscado y destruido y todo esto, ahora es uno de los de mayor venta, sino el de mayor venta en la China, y en el mundo sigue siendo así. Pero qué bueno que podamos unirnos a la oración que Pablo pedía a los tesalonicenses para que la palabra de Dios sea recibida de la misma manera que la recibieron los tesalonicenses. Pablo, en algunas secciones de las cartas que les envió a ellos, dan gracias al Señor por ellos, por su vida, por su testimonio, porque honran la palabra, porque han permanecido en las enseñanzas y los mandatos que se les han dado. En estas cartas también hemos visto que ellos han padecido persecución y cosas difíciles, pero Pablo aquí también les afirma en el versículo 3 diciendo: el Señor es fiel, Él los fortalecerá, los protegerá del maligno. Esta persecución por parte de los hombres que no tienen fe, no solamente para los evangelistas, los misioneros, sino para los creyentes en general. La iglesia del primer siglo tuvo que enfrentar unas persecuciones tremendas y muchos mártires dieron su vida por causa del Señor, y así ha sido a lo largo de la historia. Hoy en día hay regiones en el mundo, y aquí en Colombia propiamente, donde se persigue a los cristianos y son perseguidos hasta la muerte también por predicar el evangelio. Pero el Señor ha sido fiel. Él nos ha guardado, Él ha guardado su iglesia. Pablo sabía, y los que siguen a Cristo sabemos, que morir en Cristo y por causa de Cristo es ganancia y es un privilegio. En el versículo 5 de esta primera parte del bosquejo, Pablo tiene una petición para el Señor. Dice que el Señor les guíe el corazón a un entendimiento total y a una expresión plena del amor de Dios y a la perseverancia con paciencia que proviene de Cristo. Unas palabras de Pablo especiales para ellos: que el Señor guíe nuestro corazón. Le dice a los tesalonicenses, pero a nosotros también: guíe el corazón a un entendimiento total y a una expresión plena del amor de Dios. Entender el amor de Dios es algo que a nosotros nos transforma. Pero no solamente quiere Pablo que lo entendamos, sino que tengamos una expresión plena del amor de Dios, que se haga parte de nuestras vidas, que nuestra identidad sea afectada, que nuestro comportamiento sea afectado por esa comprensión del amor de Dios. Saber cuánto nos ama Dios y sentirlo y vivirlo produce en nosotros una transformación. Porque ya las cosas que hacemos para el Señor las hacemos por amor. Y también como resultado que perseveremos con paciencia en este caminar, este trajinar por la vida, que es difícil, no es sencillo, pero el Señor está a nuestro lado y nos ayuda a ser fieles. La segunda parte, un problema que se estaba presentando allí por haber interpretado mal algunas palabras de Pablo respecto a la segunda venida del Señor, al arrebatamiento, y algunos estaban torciendo lo que Pablo había dicho, y como resultado estaban trayendo desánimo y confusión. Algunos enseñaban que no se debía trabajar más porque ya el Señor venía, a tal punto de que se estaban comportando de manera ociosa, o sea, no estaban trabajando, no estaban produciendo para su sustento, estaban siendo carga para otros. Pablo entonces aprovecha para aclarar las cosas, porque les dice: cuando estuvimos entre ustedes, nosotros les dimos ejemplo. O sea, podíamos haber exigido de ustedes que nos sostuvieran, que nos alimentaran, pero nosotros no quisimos hacerlo así para enseñarles, para darles ejemplo. En ningún momento el esperar a Cristo
nos sugiere o implica que dejemos de trabajar, que nos dediquemos a una vida ociosa, todo lo contrario. Cuando estamos seguros, nosotros que creemos y esperamos al Señor, eso es lo que produce en nosotros, es un deseo de vivir dignamente en todas las áreas de nuestra vida, de vivir con dignidad. Y debe producir en nosotros esperanza, y esa esperanza nos impulsa a hacer las cosas bien, a mantenernos vigilantes, como Jesús expuso en la parábola de las 10 vírgenes, que unas estaban cuidando el aceite, manteniéndose despiertas, atentas, y las otras se relajaron y se descuidaron, y luego finalmente se quedaron. Nosotros también estamos llamados a vivir de esta manera, honrando al Señor en todo lo que hacemos, manteniéndonos vigilantes en nuestra conducta, que refleje al Señor. El carácter de una persona que ha nacido de nuevo no es de una persona ociosa, es una persona diligente, es una persona que trabaja y que se sostiene a sí mismo y no es carga para otros. También es importante aclarar que el trabajo no es un castigo. Hay una canción por ahí que dice que el trabajo lo creó Dios como castigo, pero no es así. Ya antes del pecado de Adán y Eva, ya el Señor los había puesto a trabajar, les había asignado tareas que ellos debían cumplir. Entonces, aquí Pablo estaba trayendo orden allí a los hermanos de Tesalónica, recordándoles que debían seguir el ejemplo que él y sus compañeros de ministerio les habían dado mientras estuvieron con ellos. Pablo exhorta a los creyentes a no dejarse influenciar por las personas que piensan de esa manera en cuanto al trabajo, que no están trabajando, que se están dedicando a una vida de ocio. Dice, ni siquiera se junten con ellos para que se avergüencen. No es para que los vean como enemigos, sino para que les llamen la atención como lo harían con un hermano. Entonces, nosotros como creyentes tenemos que aplicar en nuestra vida esta conducta también. El trabajo es algo que dignifica al hombre. El trabajo es algo que Dios nos dio capacidades para hacer cosas con nuestras manos, con nuestra mente, con nuestra creatividad, con los dones y talentos que Él nos ha dado. Es algo que debemos hacer para proveer para nuestra casa, para poder bendecir a otros también. Y en la última sección, en los saludos especiales, Pablo les dice que el Señor de paz les dé su paz en todo momento y en cada situación. El Señor es el Señor de la paz. Jesús mismo dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y ha sido tan especial que el Señor nos haya dejado estas palabras pensando en los sufrimientos que la Iglesia ha tenido que padecer, los cristianos, los creyentes han tenido que vivir a lo largo de los siglos, cuando eran perseguidos a muerte. Esas palabras de Jesús han sido algo a lo que echar mano en esos momentos de angustia, sufrimiento, de estar enfrentándose al desprecio, a las mutilaciones, a la horca, a la espada, a la cruz, a las burlas, a la persecución metódica, sistemática, al exterminio. Nosotros tenemos esa palabra de Jesús, que Él nos da esa paz que solo Él da. El mundo no puede ofrecer nada parecido. Y nosotros sabemos que podemos tener el corazón tranquilo, no turbarnos, ni tener miedo, aunque sería normal tenerlos. Pero recordando estas palabras de Jesús, vienen fuerzas, viene fortaleza, viene la firmeza y la determinación de ser fieles hasta las últimas consecuencias por causa de nuestro Señor. La paz que Cristo da es por el perdón y la gracia que derrama sobre nosotros, que nos hace unas nuevas criaturas, nos quita el peso de la culpa, del pecado, y nos da una nueva identidad en Cristo. Ahora somos sus hijos. Entonces Él por eso aquí les está animando que el Señor de la paz les dé su paz en todo momento y en cada situación. Y así es, siempre necesitamos la paz del Señor en cada momento, cada día. Y Él puede proveer para nosotros su paz, que es la paz que nuestro corazón necesita. También le dice, el Señor esté con ustedes. Y así es, no está físicamente presente con nosotros, pero sí en su espíritu. Él nos dio su espíritu para estar con nosotros, para estar en medio nuestro, para estar sobre nosotros. Y termina la carta afirmando que es el que está escribiéndola, y dice que pone estas letras grandes para marcar, para indicar que es él quien escribe.
Siempre aprendemos en los saludos y las despedidas, las bendiciones de Pablo, cosas muy importantes. Él era un hombre que no decía cosas por decir, sino que en cada cosa que decía había intención. Y él aquí está diciendo algo profundo: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes, con cada uno de los que hacen parte de la iglesia. Así que el desafío de Pablo en esta carta es para que esperemos al Señor, pero mientras lo esperamos, que oremos por los que comparten la palabra, que oremos por los pastores, por los evangelistas, por los misioneros, por los maestros de niños. Oremos para que la palabra de Dios no solamente sea difundida, sino que sea bien recibida en cada corazón y dé fruto, transforme. Que mientras esperamos, no dejemos de trabajar, sino todo lo contrario, vivamos con dignidad, siendo ejemplo, dando testimonio, siendo un punto de referencia para la gente que está en tinieblas. A eso se refiere con ser sal y luz en este mundo. Y que esa bendición final, ese saludo final de Pablo, se aplique también a nuestras vidas en cada día. Que la paz que da el Señor, que sobrepasa todo entendimiento, sea la que guarde nuestros corazones, nuestros pensamientos, y podamos tener un corazón agradecido en todo momento, disfrutando y reconociendo su gracia y alabándole en todo lo que hacemos. Esa es la actitud de una persona que está esperando al Señor, alabándole mientras le espera. Nos toca sufrir, a la iglesia le ha tocado sufrir, a nosotros casi no, comparado con lo que otros han sufrido antes de nosotros. Pero la iglesia que ha sufrido persecución es una iglesia que ha estado firme, es una iglesia que ha alabado al Señor, que sabe que el morir por Cristo es un privilegio. Si a nosotros nos tocase llegar a vivir algo así, que podamos en nuestro corazón firme para mantenernos en el Señor y no negarlo por salvar nuestra vida, sino perseverar en Él y estar firmes hasta el final. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesucristo, porque tú has sido nuestro refugio, porque tus palabras han sido las que nos han sostenido, porque esas promesas tuyas en los momentos de dificultad nos han dado el valor y le han dado el valor a tu iglesia para continuar, para perseverar. Gracias por los hombres y mujeres que han dado su vida por tu nombre. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de servirte. Gracias porque podemos invertir en ti nuestras fuerzas, nuestra salud, nuestros recursos, y es lo mejor que podemos hacer, Señor. Ayúdanos a vivir dignamente, esperando tu regreso, Señor, trabajando no solamente por el sustento, sino en tu obra, Señor, para servirte por todo lo que nos has dado. Que la comprensión de la inmensidad de tu amor por nosotros nos transforme y produzca en nuestros corazones el deseo de servirte, de honrarte, de amarte, de hacer las cosas para ti de todo corazón, Señor. Gracias porque eres tú quien nos ha sostenido, nos ha fortalecido. Gracias porque nos das la oportunidad de orar, interceder por los que predican tu palabra, por los que le enseñan. Pedimos que tu palabra se siga difundiendo, pero que no solamente aumente la difusión, sino la forma en que se recibe, Señor, que prepare los corazones para que sean recibida tu palabra honrosamente, como algo para escuchar, algo para poner en práctica, algo para obedecer. Que nuestras vidas sean transformadas y las personas que la reciben también y den fruto, Señor. Que tu palabra cumpla el propósito por el cual salió de tu boca. En el nombre de Jesús. Amén.